que es Hitler, que lo que ahora nosotros vemos como atrocidades, de repente era una persona, un líder que consiguió, pues eso, acaparar la atención de muchísima gente en su país. Y me gustaría preguntarte cómo nace esa persona, esa figura en Alemania y cómo va surgiendo esa Alemania de Hitler. Bueno, es una pregunta complejísima esta, ¿eh? Porque tocas muchos palos, muchos temas. A ver cómo resumimos. A ver, la configuración de Hitler como personaje es compleja, es compleja. Hay gente que se fija mucho en su infancia, pero bueno, desde un punto de vista ideológico, Hitler bebe de muchas cosas que ya están en el ambiente. Es decir, por ir a la más sencilla, el antisemitismo, estaba en el ambiente. Y ahora asociamos a Alemania como el gran país antisemita porque hizo en su momento todo lo que tiene que ver con los campos de exterminio. Pero Francia era un país tremendamente antisemita antes de la Segunda Guerra Mundial. Rusia era un país tremendamente antisemita, más que Alemania tradicionalmente. Entonces, el antisemitismo está ahí, el nacionalismo está ahí también. La idea también de la decadencia de Occidente y que hace falta un cambio de rumbo que se suele manifestar sobre todo en las políticas extremistas de corte nazifascista, pero también de otro tipo, ¿no? Entonces, Hitler se configura en todo ese ambiente y también en un ambiente que es el propio de la posguerra, de la primera posguerra, de la que viene después de la Primera Guerra Mundial. Es una posguerra donde miles y miles y miles de soldados alemanes que han estado 4 o 5 años en el frente vuelven a casa y no se acostumbran a la vida civil, entre ellos el propio Hitler, que se sienten engañados porque hay que darse cuenta de que Alemania, aunque es verdad que ha perdido la guerra, en el campo de batalla, en líneas generales, ha ido ganando. O sea, Alemania cuando se rinde está en territorio francés. Es verdad que si le das 2 semanas más, se plantan los enemigos ya en territorio alemán. Alemania se estaba cayendo ya en ese momento, no aguantaba mucho más. Pero claro, ellos han vivido la guerra, han visto que iban ganando de alguna manera posiciones, estaban en terreno francés y se encuentran con que han perdido. Las condiciones de paz que imponen los vencidos, perdón, los vencedores a los vencidos son tremendamente duras. Claro, esto cae sobre el pueblo alemán y sobre estos antiguos soldados, especialmente, de una manera muy dura. Entonces hay que tener en cuenta que el personaje se forja en ese ambiente. También es un ambiente de mucha crispación política. Entre el año 19 y el año 23 es cuando Hitler, que primero es un agente de la policía, pertenecía a una cosa que se llama los Freikorps, que se dedicaba simplemente a buscar partidos revolucionarios y trataba de dar el chivatazo a la policía, pues acaba en uno de esos partidos, que es el Partido Obrero Alemán, que él mismo convierte en Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP, a partir ya de principios de los años 20. Yo creo que es el año 19 cuando entra en contacto con ellos y al año siguiente es su líder, si no me equivoco. Incluso protagoniza un golpe de Estado en el año 23. O sea, en todo ese ambiente se va forjando un personaje que va evolucionando, aunque es verdad que hay una serie de ideas que se mantienen siempre fijas, la idea racial, la idea nacional alemana, la idea de que nos han traicionado después de la Primera Guerra Mundial, esas ideas están ahí. Claro, ese caldo de cultivo en el pueblo alemán tiene como 3 enganches muy claros que nos permiten de alguna manera entender cómo este hombre logró lo que logró. Porque claro, ahora le vemos en los vídeos y dices, vamos a ver, yo veo a este hombre por la calle y me cambio de acera porque me da miedo, mira ese bigote que tiene y toda esta historia. Pero claro, hay que entender que los alemanes tienen como 3 muescas o 3 golpes que les marcan en el alma profundamente. La primera es la guerra mundial, la primera. Tanto la derrota como las condiciones de paz, que son muy duras. La segunda es el año 23. En el año 23 Alemania tiene una hiperinflación que es tremenda, que se lleva por delante de los ahorros de años y años de miles y miles de alemanes. Es decir, estamos hablando de que montarte en el metro en Alemania en el año 23 podía costar millones de marcos. Claro, cuando tú has Hostias, estado ahorrando toda tu vida, tus ahorros, la inflación se lo liquida, se liquida claro. los ahorros. Y eso, hay un autor que se llama Sebastian Hafner, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros buenos sobre esta época, porque es alemán y lo vivió, pero Historia de un alemán, aunque bueno, ya digo, tiene la Revolución Alemana del 18, La Dimensión de Hitler, que es un libro francamente bueno, bueno, tiene una biografía incluso de Winston Churchill, que es bastante buena también, por lo menos para mi gusto, los 7 pecados capitales del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, o sea, un autor bastante, bastante recomendable. Y Hafner dice, nada envenenó tanto el alma de los alemanes como la hiperinflación del 23, porque fue una humillación para ellos, porque además los austríacos, los belgas, los holandeses, los polacos venían a Alemania con su moneda más fuerte a comprar productos alemanes para luego llevárselos a su país y les resultaban tremendamente baratos por toda la cuestión monetaria. Entonces eso fue muy humillante para los alemanes. Y luego, por último, claro,
Cuando Alemania se recupera económicamente, en el año 24 en adelante, Alemania vive 5 años económicamente muy buenos, que parece que todo esto ha sido un mal sueño y que va a pasar, que son del año 24 al año 29, son los felices años 20, conocidos por todo el mundo con ese nombre, ¿no? Llega la Gran Depresión, llega el crack del 29 y todo el proceso de depresión, donde Alemania llega a tener 6 millones de parados. Y vuelven otra vez los fantasmas lógicamente, de lo que hemos sufrido, de la crisis, Claro. y ahí es donde ya definitivamente Hitler, que ha tenido algún amago de crecimiento su partido en votaciones, ahí es cuando se dispara. Porque no hay que olvidar que Hitler llega legalmente al poder. O sea, es verdad que el presidente de la República no tenía por qué convocar o nombrar canciller de Alemania al más votado, pero es verdad que Hitler era el más votado en el año 32 y en el año 33 ya finalmente se le nombra canciller. Entonces, Hitler pertenece a una herencia histórica e ideológica, que es más o menos la que he tratado de escribir en este rato, pero luego además tiene dos habilidades que a mí me parecen fundamentales. La primera es saber espolear el miedo de los alemanes. A ver, cuando nos tocan el miedo, todos reaccionamos y eso lo sabe hacer muy bien. Sabe hablar a los obreros, pero también sabe hablar a los militares y a los funcionarios y a los banqueros, y a cada uno le cuenta lo que le tiene que contar para sacar el miedo que lleva dentro y llevarlo a su terreno. De tal manera que esa gente dice, hombre, no estoy de acuerdo totalmente con este señor, pero es que es él o la nada, y además es que estoy de acuerdo en el 80%. Si un alemán le preguntas en esos años, ¿usted está de acuerdo con gasear judíos? No, pero yo vivo mejor con Hitler, yo tengo más riqueza. He salido de la podredumbre que tenía en los años 20 y principios de los 30. Claro, entonces es la ética queda en un segundo lugar en ese momento. Tú sabes que ese señor te va a proporcionar una serie de ventajas y las asumes. Y hay cosas que tienes que asumir, bueno, estos son cosas que se les ocurren a los nazis, pero yo no estoy de acuerdo, pero me aprovecho de esa situación, ¿no? Luego habría alemanes, lógicamente, opositores. Entonces, sabe buscar los miedos de la gente y luego, aunque ahora nos pueda producir cierto temor, porque conocemos al personaje, o incluso risa, porque la manera de hablar es curiosa, pero Hitler es un gran orador para los años 20 y los años 30. Es un orador francamente bueno. Y eso enciende a las masas, claro. Son unas masas que no están acostumbrados a ver la tele todos los días como nosotros. Entonces, un orador es un espectáculo. Yo veo un orador en la calle ahora y no me paro. Digo, ¿qué hace Claro. ese tío subido a esa tarima? Que se baje de ahí, que está haciendo el ridículo. Porque yo tengo acceso a las redes sociales, a internet, a la tele. Yo estoy muy lleno de imágenes. Claro, en ese momento un orador en mitad de una plaza, como habla Hitler, es un espectáculo. Y eso encandila a la gente. Claro.